Me ha parecido muy interesante porque creo que es una buena oportunidad para que los niños practiquen inglés. Ha sido una forma de aprender inglés y de conocer a nuevos alumnos y sus experiencias. Ha sido emocionante porque hemos podido establecer una relación entre los niños de primero de la ESO y nosotros, y son como nuestros hermanos pequeños. Me ha gustado porque ha sido como en plan conocer a más gente y también nuevas experiencias. Pienso que ha sido muy didáctico tanto para nosotros como para los niños. He estado con gente más adulta que está a punto de o pasar a la universidad o directamente trabajar y me ha gustado colaborar con ellos. Pues ha sido una bonita experiencia para compartir con los de los más pequeños. Una experiencia muy buena. A mí me ha hecho mucha ilusión y ha sido curioso porque hace 5 años nosotros estábamos en el mismo lugar, viviendo las mismas experiencias que están viviendo ellos ahora. Para mí, al principio, cuando me lo iban a decir, pues a ver, me dijeron que iba a estar con niños de segundo de bachillerato. Y pues al principio me dio un montón de vergüenza y claro, pues hablar en inglés delante de ellos me daba mucha vergüenza y no lo quería hacer. Pero cuando he hecho tantas veces y ya, pues me ha gustado un montón y me ha parecido una experiencia muy bonita. Pues este proyecto ha significado para mí algo muy bonito porque es una experiencia que nunca la había tenido. El antes y el después del Instituto Joaquín Rodrigo. Me ha gustado mucho, sobre todo en este curso, que hemos tenido que estudiar tanto y teníamos tantos exámenes y por lo menos salía un poco de la rutina. Me ha gustado mucho porque hemos conocido a gente nueva y hemos podido ver lo que piensan los de segundo de bachiller, si es más difícil, si prefieren el curso que estamos nosotros. También te ves un poco reflejado, ¿eh? ¿Cómo eras tú cuando estabas en primero a la ESO? Pues que ha sido muy divertido y muy educativo. Pues la verdad es que ha sido una experiencia súper especial, sobre todo yo creo que el crear, o sea, el tener más relación con la gente que ya conocía y sobre todo crear un vínculo muy bonito con los alumnos de primero. Y ahora que ya veo como el final de mi etapa en el instituto, creo que va a ser una experiencia que me cargo a la mochila y que dentro de unos años, cuando recuerde mi estancia aquí en el Joaquín Rodrigo, me voy a acordar mucho. Es una experiencia divertida y me ha gustado conocer a Marta porque es una chica muy maja, inteligente. Pues ha sido una experiencia muy buena, la verdad, y pues me ha dado momentos muy graciosos y eso. Pues me ha gustado mucho porque he conocido a los de segundo de bachillerato y son muy majos. Este año es bastante duro a nivel académico, entonces es una oportunidad para descansar un poco, así que bien. Pues muy enriquecedor, ya que en este último año de bachillerato pues no hemos tenido prácticamente contacto con nadie que no seamos nosotros. Me ha ayudado un poco a relajarme en momentos así que estaba tenso por los exámenes y ha sido una alegría conocer a los niños. Pues ha sido más bien una liberación, dejar un poco las clases de lado y disfrutar pues, entre nosotros y con otras personas. Tanta rutina de segundo de bachillerato, de siempre lo mismo, esto nos ha dado como un cambio a la rutina y nos ha ayudado un poco a desconectar. Conocer cómo han cambiado tanto, no ha cambiado tanto, pero sí ver al chaval que le gustan las mismas cosas que a ti, no sé, y sientes un poco de nostalgia por esos cursos. Ha sido muy especial, no sé, sobre todo que los niños nos hemos congeniado todos muy bien y la verdad es que me ha gustado mucho pues, que contaran con nosotros para participar. También ha sido tiempo de relax y dejar atrás un poco los exámenes y no sé, ayudar a los pequeños. Algo muy importante porque siendo tan pequeños que nos dejen hacer cosas tan buenas. Me ha gustado porque además de conocer a gente de segundo de bachillerato, también me he llevado mejor con gente que no conocía de primero. Responsabilidad porque si eliges a 5 de clase para que vayan, pues me ha gustado. Porque no me esperaba que hiciéramos esto. Para estar en el primer año, pues me ha gustado más. Gracias a esto y a muchos más proyectos, me ha hecho que me esté gustando más el instituto que el colegio. Pues ha estado bien porque me lo he pasado bien y encima ha sido entre clase y clase, así que conocer a gente más mayor con los que me suelo juntar y que ha molado mucho. Espero que se repita otros años. Pues muy bien, porque así he conocido más el instituto, he conocido cómo son la gente de segundo bachillerato y me lo he pasado muy bien.
Relacionarme con los de segundo de bachillerato ha estado bien. Un mini amigo. Con muchos conocimientos. Empatía y no sé, mucha felicidad. Más amigos y relacionarme mejor con la gente. Pues me ha ayudado un poco a recordar mi época cuando era niño. Pues conocer a gente nueva y más o menos saber lo que me va a esperar en cursos superiores. Siempre me ha gustado eso de estar con los niños pequeños y enseñarle cosas. Conocer a más gente. Pues me quedo de haber conocido a personas nuevas y a ver si por alguna razón coincidimos en la vida. Un poco perder la vergüenza también, porque pues yo era un poco vergonzosa y aparte me daba muchísima vergüenza hablar en inglés delante de la gente. Conocer a Jorge, que ha podido enseñarme otras cosas que yo no sabía. Bueno, pues un poco de información sobre el futuro de bachillerato. Pues conocer a personas nuevas que yo me pensaba que en un principio no iba a tener nada en común, pero al final muchísimo más de lo que yo me pensaba. Pues hombre, he aprendido cosas nuevas de inglés. Mi alumna, la que me correspondía, me ha ayudado mucho. Tengo más amigos. Reflexionar un poco y el pensar que esas personas también van a ser como tú y van a pasar por lo mismo. Ahora sé decir más cosas en inglés y me suelto más con mis amigos. El poder intentar ayudarles a ellos con el inglés, que ellos también te enseñen a ti, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces saben igual que nosotros. Y no sé, sobre todo el poder congeniar con gente que no es de tu edad, pues eso creo que es sobre todo lo que más me llevo de la experiencia. He mejorado un poco inglés, me llevo mejor con los amigos. Conocimientos y esos momentos graciosos. Pues he aprendido cosas nuevas, de la chica que me ha tocado estar con ella, pues me ha gustado mucho. Tanto la entrevista como con la que me hizo él como la mía es lo que más me ha gustado. El primer encuentro, ver por primera vez a los niños de primero de ESO y saber cuál iba a ser el tuyo. El primer día que los conocimos. La primera vez que conocí a Nicole. La entrevista. En el que nos conocimos todos. Yo creo que cuando me hicieron el Christmas de Navidad. Las cartas de San Valentín. El Trivial Nun. El de Trivial Nun. El de Trivial Nun. El Trivial Nun. Trivial Nun. El Trivial Nun. De Trivial Nun. El Trivial Nun. El Trivial Nun fue mi favorito, sobre todo yo creo que marcó un antes y un después en el proyecto porque los primeros encuentros, pues eso, al ser los primeros como que había menos confianza, pero ese día como era un juego, había cierta competitividad, era por grupos, estábamos comiendo las chuches, era como todo más natural, más relajado, entonces ese fue el encuentro que más me gustó. El Trivial Nun, porque había chuches, había bebidas y entonces nos lo pasamos muy bien. Pero el de hoy también ha sido muy bonito porque ya, no sé, nos vamos a despedir. Este me ha gustado más. No tengo, son todos. El primer día apenas nos decíamos sola y ahora pues nos saludamos, nos preguntamos. Pues el primer día fue un poco en plan, no hablábamos mucho, estábamos un poco calladas, pero ahora ya en plan hablamos más. El primer día estaba un poco más tímido. Ha sido mejor. Muy bien. Antes, pues a lo mejor le había visto alguna vez, pero cuando le conocí luego nos saludábamos, hablábamos. Pues bastante bien, porque Enrique es muy majo y además saca buenas notas. Pues el primer día lo que me hablaba y ahora ya pues sí, ahora cual bros. Que el primer día pues no hablamos mucho y ahora ya pues sí. Muy bien, porque el primer día la veía muy tímida y hoy justo estaba muy activa, participaba un montón. Pues a ver, el primer día nos daba un montón de vergüenza, bueno, no sé, a mí, hablarme con ella y tal, pero luego ya cuando la vas conociendo, pues, no sé, te da menos vergüenza y te lo pasas muy bien con la gente mayor. El primer día, como no nos conocíamos, pues éramos ambos un poco tímidos, pero con cada proyecto hemos ido hablando más y nos hemos podido conocer. Pues ahora nos caemos mejor. Por ejemplo, cuando nos hicimos las preguntas después del Trivial Nun, pues sí que en muchas cosas coincidíamos. No sé mucho, el primer día yo tenía mucha vergüenza, no atrevía a decir casi nada y ahora pues me llevo mejor. Ahora nos llevamos mucho mejor, no sé si ahora nos vemos por los pasillos, pues nos saludamos, nos reconocemos por lo menos. El primer día no nos hablamos tanto, ¿sabes?
Al principio ella era bastante tímida, pero vamos, que desde el primer momento hemos congeniado muy bien. Pues se enteró de que ya era mi cumpleaños, entonces cuando llegué al instituto estaba ella esperándome en la puerta con una tarjeta y la verdad es que yo creo que ha sido el momento más especial. Al principio, pues como no nos conocíamos, no sabíamos mucho de qué hablar y ahora pues ya más. Al principio estábamos un poco tímidas y no hablábamos mucho, pero ya pues nos hemos contado muchas cosas de nuestro paso por el curso. La primera vez no hablábamos casi porque en plan no nos conocíamos, pero ahora ya nos relacionamos más. Bueno, he disfrutado mucho contigo. Creo que eres un chico muy listo y sé que lo que quieras estudiar lo vas a conseguir, porque se te ve que eres un chaval aplicado. Entonces, no sé, estoy orgulloso de que seas así, porque yo la verdad todavía no lo era. Entonces, espero que te vaya bien, esfuérzate. Y nada, fuerza fuertes lazos con tus amigos, que es muy importante. Yo los que tengo, vamos, no los cambio por nada, así que eso. ¿Qué tal está? Y que se lo pase bien y que tenga buen... y que salgan bien los exámenes. Pues que es una niña muy mona y que trabaja mucho y que se esfuerza mucho y que con todo lo que ella haga lo conseguirá. Que la vaya muy bien en la universidad, que saque muy buenas notas y que, no sé, que me ha caído muy bien y que es una chica muy maja. Que estudie mucho, que aproveche aquí su estancia en el instituto, porque es una de las mejores etapas, y que disfrute mientras pueda. Muchísima suerte en la vida, si va a la universidad muchísima suerte, que siga estudiando porque las notas van muy bien, que si se pone a trabajar, que él haga lo que quiera, pero que esté seguro y que trabaje de lo que le guste y que esté seguro de lo que haga. Pues que disfrutes mucho de esta etapa, porque esta etapa estás en una etapa en la que te lo pasas bien y en realidad no te das cuenta de que eres feliz. Y después tampoco es que yo sea un desgraciado, pero después con tanto estudio y tanta cosa cuesta un poco más. Así que disfruta mucho, dile a la que tú y yo sabemos que te gusta y nada, disfruta mucho y encantado de conocerte. Que espero verle más años, aunque no esté en el instituto. Pues le diría que disfrutará mucho de sus primeros años ahora en el instituto, porque cuando se vaya a acabar pues va a dar mucha pena dejarlo. Pues que mucha suerte en la universidad, bueno, y en la vida en sí. Y pues que la verdad que no entiendo cómo pueden sacar esas notas con todos los exámenes y todos los temas que se tienen que aprender. Pues yo le diría a Jorge que es un chico fantástico, que pienso que puede con todo, aunque le cueste, y que todo seguro que le va a ir bien. Que te vaya bien en la universidad. Pues que estudie mucho, que se tome en serio lo que es el instituto, porque luego le va a venir bien, y que intente aprovechar todas las oportunidades como esta de salirse un poco de lo habitual. Pues que gracias por estos momentos que hemos tenido y que espero que lo pase bien en la universidad. Pues que disfrute de la vida, que es lo más importante, que no se estrese por estar aquí en clase, que todo al final se pasa. Pues que qué tal la universidad cuando pase. Pues a Sandra decirle que la experiencia ha sido súper especial y me ha gustado mucho compartirla con ella porque veo que es como una versión pequeña de mí, la verdad es que nos parecemos un montón y que nada, que le espero lo mejor y que nada, que me alegro mucho de que me haya tocado hacerla con ella. Pues me gustaría seguir en contacto con ella cuando vaya a la universidad y pues mis mejores deseos para ella. Que siga como es, que vale mucho, que con esfuerzo todo se consigue y que espero verla en el futuro en mi puesto de año de segundo bachillerato. Pues que es muy maja, que una chica muy amable, guapa, lista y que no cambie nunca, que siga así.